de esta clase, ella nos avisará en el debido tiempo cuando se vaya a cortar. Entonces, para que estén ya al tanto de la situación, para ver una segunda parte de la clase con el otro enlace. Bueno, hoy espero complementar, ahondar lo que quedó inclusive pendiente de la presentación, más que de la presentación, de la clase que no se pudo dar la semana pasada por problemas de conectividad de parte mía, ¿ok? Y que yo les dije, bueno, que no había otra forma que canalizarla, si era posible, por la vía de los foros. No obstante, veo que en los foros, a pesar de no estar calificado, hubo muy baja presencia o pocas inquietudes relacionadas con el tema de la socialización. Pero bueno, como afortunadamente estamos bien a tiempo, ¿no? En este módulo, hoy vamos a complementar, a retomar, etcétera, y conforme a las presentaciones que se van a dar hoy y el desarrollo de las mismas, bueno, ustedes hagan las preguntas que tengan que hacer, sus inquietudes, sus aportes, etcétera, etcétera. Sobre todo aquellas y aquellos que no han podido participar en el foro, bueno, lo podamos hacer aquí de forma interactiva oralmente, ¿ok? Sobre el tema de socialización. Puede estar bien, y bueno, ya lo saben ustedes, porque está plasmado en el plan de clases y en las sesiones de evaluación, como en módulos, ¿no? Y en los foros. Este módulo se va a evaluar o se va a calificar, ¿no? El 10 de noviembre con una actividad referida al tema. Y eso estamos hablando que es el próximo martes. Creo que el 10 de noviembre es martes. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, martes. Entonces, ojo, perdón, oído en este momento, yo voy a avisar con su antelación vía grupo WhatsApp o por anuncios o por el misma sección de módulos, ¿no? Acerca de la actividad que va a ser evaluada ese día. En teoría es un taller, yo le puse taller. Entonces yo voy a decidir en el transcurso de esta semana o inclusive el mismo lunes si la misma la vamos a hacer de forma interactiva, es decir, como hoy que estamos presentes, o la dejo colgada la tarea en módulo 7 y daré las respectivas indicaciones al respecto. Va a ser un estudio seguramente de casos acerca de lo que implica la socialización, la resocialización, etc. Tema al cual ya hemos iniciado de alguna manera u otra, vía foro, así de forma sincrónica, y que hoy, de manera interactiva, espero complementar, eh, ahondar, si fuera el caso, y también debido a los aportes que ustedes puedan hacer. ¿Ok? Bueno, dicho esto, pues, Albany, puedes ya hacer la presentación de las primeras láminas sobre el tema de socialización. Por supuesto. Ok, la siguiente lámina. A ver, yo voy a, a introducir un poco el tema. Sin embargo, ustedes pueden intervenir, ¿no? No me voy a quedar encadenado, pegado, hablando sobre cada una de las láminas. Sí, solo sí, mantienen silencio y no intervienen ustedes, pero pueden intervenir en cualquier momento. Bien, este tema es uno de los temas neurálgicos dentro de la materia, ¿okay? Diría yo, porque cuando hablamos de este proceso o este vehículo cultural llamado la socialización o de la perspectiva antropológica, también llamado endoculturación, lo que pretende definirse como vehículo cultural que posibilita la incorporación del individuo a la cultura o a la sociedad, es que el mismo esté condicionado o ajustado a una serie de condiciones, factores, entiéndese, internos y externos, que van a decidir lo que es la formación de la personalidad social del individuo dentro de la cultura o el entorno social en la cual él vive, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de socialización, ustedes tienen un concepto allí de socialización dentro de los múltiples y variados que existen según los enfoques, según los distintos sociólogos, etcétera, ¿no? Existe un concepto de socialización que el mismo busca entender de algún modo u otro
Es la progresiva incorporación del individuo a su cultura. Cuando hablamos de su cultura, estamos hablando de todo lo que implica ese gran repertorio de lo que implica el ser sociocultural, como los hábitos, las actitudes, los comportamientos, el lenguaje, etcétera. Proceso cuyo origen podemos destacarlo desde la perspectiva sociocultural, que inclusive, y para algunos psicólogos, para algunos sociólogos, ya empiezan inclusive antes de que el individuo sea neonato, ¿no? Ya se explica, se define o se interpreta que desde la madre o la futura madre, cuando ya tiene el niño en su vientre, ya ahí empieza una especie de proceso de crianza por medio de estímulos externos eh, y acondicionamientos culturales, y que por supuesto en cada cultura es de acuerdo al mundo de las creencias, al mundo de los hábitos o costumbres o tradiciones que giran alrededor de la maternidad. Todo eso entra dentro de un proceso de crianza. Pero bueno, apartando estos aspectos que son de corte cultural y donde muchos dicen que empieza desde allí, realmente cuando nace el individuo, ¿no? Nace dentro de un entorno sociocultural que va a definir los modos de crianza dentro del seno de la familia. Y como ya ustedes saben, la familia es una de las primeras agencias socializadoras dentro del proceso de socialización y dentro de lo que se va a definir como la socialización primaria. Pues bien, esas etapas en cuanto al crecimiento, desarrollo del neonato, y después que alcanza la niñez, después la infancia, la pubertad, ¿no? O la adolescencia, la adultez y la vejez, y hablamos dentro de pasos transitivos o etapas en la cual el individuo durante todo el transcurso de su devenir biológico, fisiológico, sociológico, cultural, en ese periodo de transición, de etapas de cambio, va a estar de alguna manera presente la socialización debido a todo lo que implica el proceso progresivo de aprendizaje, de todo lo que significa el repertorio cultural, social, que en la cual el individuo, ¿no?, busca no solamente incorporarse y sentirse gratificado para satisfacer sus necesidades espirituales o sociales, sino también al mismo tiempo para sentirse parte de una unidad con determinada identidad social que le permite pues ejercer distintos roles, distintos estatus en la distribución de las responsabilidades sociales de acuerdo a cómo estén codificadas, de acuerdo a ese repertorio de la cual yo hablaba, en la cual el entorno sociocultural va a establecer, ¿no?, va a condicionar, inclusive hasta a veces determinar al individuo de cómo él va a sentirse apegado a sus distintas maneras de pensar, sentir, actuar, y cómo lo ven en el concepto de la lámina, ¿ok? Y en la manera como puede ejercer su participación social dentro de los distintos entornos al cual él va a hacer frente, ¿no? Y la misma sociedad o los mismos entornos socioculturales van a exigir de él de que asuma determinados roles y compromisos o responsabilidades y estatus. Todo eso forma parte desde el punto de vista sociocultural de cómo la socialización ejerce un peso significativo dentro de los individuos, más allá de garantizar progresivamente su incorporación a la sociedad, es que también vaya definiendo progresivamente, según las etapas, todo lo que tiene que ver con su perfil, o su personalidad social. Sigamos con la próxima lámina. La próxima lámina. Bueno, mientras que pasan la otra lámina, vamos a destacar que el individuo es un ser sociable, o sea, no puede vivir sino estar vinculado con respecto al otro, ¿ok? Y el estar vinculado con respecto al otro, eso implica garantizar otros procesos afines o vinculantes con respecto a lo que significa la socialización. Aquí tenemos uno, es el primero. Hablar de socialización es hablar de integración. Aquí tenemos un concepto, ¿no?, el cual no puedo leer muy bien, que está en la pantalla allí, ¿no?, pero consiste en construir o hacer que alguien, ¿no?, pase a formar parte de un todo.
denota un sentido de pertenencia. Cuando hablamos de un sentido de pertenencia, estamos hablando de la identidad, ¿no? Se deriva a partir de dicho comportamiento de forma uniforme, homogénea, que establece con los demás individuos, ¿no? Eso es lo que permite garantizar desde el punto de vista cultural las identidades. Identidades que no solamente giran en torno al género, al sexo, que es distinto, por cierto, a lo religioso, a lo cultural, que inclusive tiene que ver inclusive unas identidades que están relacionadas con, con las perspectivas étnicas o con las formas de cómo se siente él dentro de entornos microsociológicos más pequeños, y en la cual la integración busca favorecer que ese individuo que sabemos que es distante, distinto desde el punto de vista individual, fruto del consenso o los acuerdos establecidos de forma tácita y no tácita de la sociedad y que los garantizan las llamadas agencias socializadoras, pueda verse identificado y al mismo tiempo integrado, entiéndase, a un medio social de pertenencia, a un grupo, a una clase social, a una nacionalidad, a un estado. Eso es lo que llamamos identidad, ¿ok? Y eso no nos permite justamente lo que es la llamada integración, ¿ok? La integración, entiéndase bien, de entrada no explica o no define que seamos todos iguales, no. La igualdad, en este caso, si lo podemos ver en términos de similitud con respecto al término de integración la tenemos que medir en función de la variabilidad y la diversidad existente, que es propia, natural, consustancial de todos los individuos que hacemos vida dentro de entornos donde compartimos cosas por igual y que es lo que nos permite integrar, pero que tenemos una conciencia muy cierta de que también somos diferentes, disímiles, distantes de acuerdo a estilos de vida, a los distintos roles que ejercemos, a los distintos estatus, etcétera, etcétera. ¿Okay? La siguiente, por favor. Hay otro elemento que, bueno, aquí están algunas, se reseña, ¿no? Cómo está concebida la integración desde distintas perspectivas. ¿Okay? Una integración que si lo vemos dentro de lo que es el mundo de los derechos civiles, culturales o los derechos humanos, ¿no? Adquiere distintas dimensiones, como muy bien lo expresa el primer apartado A. Implica el reconocimiento social, político y jurídico de la diversidad, la igualdad social, igualdad y libertad, cultural, género, ciclo de vida, etnia, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque la integración, vuelvo y lo reitero, más allá de garantizar una uniformidad en términos de criterios consensuados cultural y socialmente, al mismo tiempo eso nos permite, a pesar de que pueda ser paradójico, ¿no? El reconocimiento, como dice bien, muy bien la letra A, el reconocimiento a la diversidad, a la multiculturalidad, ¿no? A la variabilidad humana en todas las facetas en las cuales el individuo dentro de su entorno cultural puede expresar libre, democráticamente, el uso y ejercicio de sus condiciones, condiciones que van desde la existencia misma de su individualidad hasta las condiciones de orden cultural, religioso, político, etcétera. ¿Ok? Y eso no es posible sin tener previa conciencia del carácter unitario, del carácter de cierta uniformidad que garantiza la integración. Y hay otros elementos que, digamos, sustentan más el concepto de integración, que podríamos decir que son factores externos, pero que de alguna manera u otro median dentro de la formación de la personalidad social del individuo, ¿no? Y es como está establecido allí en esos renglones, que destaca la letra B, C, D, E, F, ¿no? Y leo. Es la garantía jurídica institucional que permanece en el reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales de todas las personas sin excepción. Bueno, aquí estamos hablando de otra dimensión que va más allá de lo sociológicamente manifiesto. Estamos hablando ya del carácter jurídico que adquiere la integración, pero ya no reconocida dentro de la cotidianidad, sino reconocida a partir del papel que juegan las instituciones sociales cuando le da cierta formalidad a esa llamada integración para garantizar dichos derechos, derechos civiles, políticos, sociales, ¿no? Que no es más que la suma de las condiciones que debe seguir cualquier individuo dentro de la sociedad. Por ejemplo, el carácter jurídico que te garantiza, por ejemplo, la Constitución Nacional, las leyes, por ejemplo, estoy hablando de las legislaciones,
Eso es una manera muy formal en la cual las instituciones jurídicas juegan un papel decisivo de reconocer aquello que ya en la práctica social se viene ejerciendo. Y eso le da un estatus, un cierto grado de legitimidad en cómo nos vemos de forma integrada de acuerdo a procesos de unificación donde todos dialogamos, nos mantenemos como iguales a pesar de la diversidad existente. Prosigo. Y como consecuencia de lo dicho anteriormente, ¿no? Es el instrumento que garantiza el acceso a servicios públicos, oportunidades, etcétera, etcétera. Ya esto tiene un carácter más, digamos, mucho más formal, aunque esto no escapa de la importancia que reviste la socialización en la diversificación de los roles que ejerce el individuo dentro de las distintas oportunidades sociales que tiene que desempeñar o desarrollar según los ámbitos, ¿no? En el trabajo, la escuela, en los grupos de pares, etcétera, etcétera. Es una herramienta para promover una cultura basada en la libertad de todas las personas, es un mecanismo para potenciar el desarrollo y del tejido social como soporte principal del proceso de la integración social, es un espacio para la construcción de una ciudadanía activa. ¿Okay? Todo esto se adquiere dentro de una socialización que algunos autores han hecho llamar la primaria y la secundaria. Por lo general, aquí están reflejos los criterios de cómo se fija, se legitima más la integración a partir del papel que juegan las llamadas instituciones educativas u otro tipo de instituciones, que es lo que ustedes, algunos me hicieron, algunos de ustedes resaltaron en el foro como la llamada socialización secundaria. Ahora sí, Alvani, la siguiente. Otro aspecto que garantiza la socialización, ¿no? Es la adaptación. Aquí encontramos algunos referentes, digamos, podríamos decir conceptuales acerca de lo que es la adaptación. Dice, la adaptación es la calibración o ajuste de la interacción. Esta se produce en un escenario o contexto donde distintas identidades se relacionan. Importantísimo este concepto. ¿Okay? Ya explicado previamente por mí, pero que hay que resaltar. La otra, son las semejantes relaciones mutuas y de distinta influencia e intensidad. A su vez generan sistemas de encadena que proporcionan los diferentes contactos la zapito ahí, bueno, de lo que implica el contacto de las distintas identidades o de las mentadas identidades. Cada identidad calibra su integración con el resto, suministrado a interiorizaciones significativas de lo que ocurre. A ver, la adaptación no es más que otro de los mecanismos que están inmersos dentro de lo que es la socialización. Ya hablamos de una, ¿no? Que diríamos que una de las más importantes, que es todo aquello que tiene que ver cuando hacía alusión del crecimiento, desarrollo del individuo en sus distintas etapas biofísico-psicológicas dentro de el entorno sociocultural que le toca estar. Allí empieza todo un proceso de adaptación de carácter ambiental, biológico, donde el individuo va respondiendo a estímulos externos para satisfacer necesidades que son de carácter primario, fundamentalmente biológicas, para garantizar la sobrevivencia. Pero no basta con estas, sino también hablamos de otro tipo de necesidades que más bien son de carácter simbólico, espiritual, social, en la cual ya el individuo va incorporando progresivamente todo su sistema normativo, su sistema cultural, de hábitos, costumbres, tradiciones, y esas son no más que formas adaptativas, que las mismas son progresivas en el tiempo y el espacio, ¿ok? Para ello estar, digamos, satisfecho dentro de los entornos en los cuales me toca ejercer el proyecto de vida cultural de cualquier individuo, de cualquier ciudadano. Es decir, que estamos hablando de adaptaciones de carácter biológico, ambiental, social, cultural, etc. Adaptaciones inclusive cuyo fin no solamente residen o reposan en lo que llamamos esos procesos de socialización primarias que al parecer lo asumimos de forma natural en el seno de nuestra familia, en la escuela, en instituciones educativas, en el grupo de pares y amigos en la cual nosotros conformamos. No son procesos adaptativos inclusive, oígase bien lo que voy a decir, que no son ajenos a otros procesos de adaptación que muchas veces el individuo tiene que enfrentar o inclusive asumir como reto cuando le toca asumir nuevos procesos adaptativos diferentes a su cultura. Y aquí me voy a detener. Denme un ejemplo sociológico en el cual el individuo, sociológica o culturalmente hablando, tiene que pasar por periodos
o procesos adaptativos que no necesariamente tienen que ver con su entorno, de su cultura propia, sino más bien con lo ajeno. Me detengo aquí para oírlos a ustedes, bien sea citándome un ejemplo o aportando algunas ideas de hasta lo que ahora he hablado yo en este momento. A ver, Ana Luisa. Ok. Bueno, habla Ana Luisa. Te escuchamos. Ella dice allí, mientras que se incorpora el audio, que la inmigración, sí, la inmigración, ¿no? Como reflejo de un desplazamiento, no solamente de individuos, de un lugar a otro, de un país a otro, de un territorio a otro, implica de entrada una ruptura acerca de la cultura vivida para darle expresión a unas nuevas modalidades adaptativas desde el punto de vista físico, ambiental y cultural, donde voy a ir progresivamente incorporando algunos elementos ajenos que no eran propios de mi cultura y tengo que adaptarlos a nuevas condiciones de vida a nivel social, etcétera, que en un momento determinado me eran o son ajenas al proceso de socialización primaria recibido en la nacionalidad, en el país, en el grupo en el cual provengo, etcétera. Y cuando me enfrento a esas nuevas realidades, obviamente se da un proceso de readaptación y es lo que llaman también, de algún modo u otro, algunos sociólogos como Anthony Giddens, etcétera, la resocialización, pero eso lo vamos a ver un poquito más al final. Bien, ¿quién más quiere? Por favor, si pueden participar de forma oral. Profe, Ajá. Jennifer le pregunta que si puede repetir. ¿Qué repito en específico? ¿Qué repito, Jennifer? Ana Luisa le dice, por la diáspora en sí existe una transferencia de hábitos entre el individuo y su terreno de paso, que no tiene micrófono, así que no puede Ah, realizar la bueno, intervención. sí, ya hacía alusión que los procesos de inmigración, las diásporas, los desplazamientos de grandes contingentes de personas a otras realidades territoriales, etcétera, implica un cambio cultural que supone de entrada procesos adaptativos distintos a los originarios, ¿no? E inclusive, muchas veces, inclusive, este, muy férreos en términos de cuando hay una ruptura en términos culturales, como por ejemplo, de romper las barreras lingüísticas tradicionales para incorporarte a otras, ¿no? La adopción de nuevos hábitos desde el punto de vista de ejercer la ciudadanía en otros países, en otras sociedades, costumbres, hábitos, inclusive tiene mucho que ver dentro de los rituales sociales como la comida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, eso supone, es un ejemplo sociológico, es más, ahorita en ciernes, ahorita en boga, por ejemplo, con las migraciones de los venezolanos a otros países, ¿no? Y las secuelas que trae como consecuencia, ¿no? En aquellos individuos en los cuales no pueden del todo readarse, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Económicas, políticas, sociales, culturales. Cuando digo culturales, bueno, abarca todo lo que he señalado, identificado yo como hábitos, costumbres, la adopción de nuevas lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto me quería referirme a la adaptación. ¿Alguien más quiere participar en relación a esto? O si no, continúo. Profe, Jennifer pregunta que si puede repetir la pregunta. La pregunta. Me parece también, ya va, pues, ya va. A ver, volvamos. Ajá. En particular, ¿qué quiere saber Jennifer? Te vi algo por ahí hecha que era distinto a lo que decía Jennifer. En particular, ¿qué es lo que quiere saber Jennifer ya que no puede hablar? Saber cuál es la pregunta que realizó para ella hacer su intervención. Ah, bueno, no, la pregunta más que todo era que me citara un ejemplo de un proceso de readaptación del individuo hacia nuevos escenarios o escenografías sociales, etcétera, etcétera. Y que me pudieran ilustrar con un ejemplo. Ya alguien, creo que fue Ana Luisa, hizo alusión de la migración, por ejemplo. Uh -huh. ¿Se escucha?
Sí, sí, Jennifer, te escucho. Profe, en esos procesos de adaptación cuenta cuando, por ejemplo, a un niño es acogido por otra familia. En efecto, en efecto. Sí, ahí estamos hablando de un proceso de resocialización. Por ejemplo, estás hablando de los niños adoptados, etcétera. Sí, que vienen de alguna manera de, a ver, voy a poner los ejemplos clásicos, de niños que están institucionalizados, esperando padres, madres, etcétera, pero ya su, su primera socialización primaria ocurre o se gesta dentro de un parámetro cultural no planificado por la cultura de la sociedad, ¿cierto? ¿Verdad? Porque cuando nace un niño, se espera que madre y padre, biológicamente hablando, culturalmente hablando, sean los responsables o sean de alguna manera los agentes socializadores que van a garantizar los inicios, los primeros pasos de la progresiva incorporación e integración del individuo a la sociedad. No obstante, estos niños y niñas que por falta de padres, etcétera, y que se hayan, y son niños huérfanos por X razón que sea, tan institucionalizados que llevan cierto periodo de tiempo de su vida en algunos organismos, instituciones, albergues, etcétera, etcétera, cuando llegan a ser adoptados, pues pasan por otro proceso de adaptación o por, como diría yo, una socialización primaria distinta a la que plantea la cultura original, etcétera, etcétera. Bueno, se los dice alguien como yo, que soy un padre adoptivo, pues, casualmente, ¿no? Este, eh, eso en términos de lo que significa otro ejemplo pues, de socialización o resocialización, ¿ok? Pero hay múltiples, ¿no? Ya una compañera habló acerca de la inmigración, pues. Bueno, si no hay otra pregunta o duda, sigo avanzando y pues voy dando espacio para que hagan ustedes también sus aportes. Si quiere, Alban, y pase a la Profe, otra. tengo otro ejemplo. Ajá, dime, Reinaldo. Profe, tengo otro ejemplo. Ah, La adaptación de los graduandos de un colegio al paso universitario. sí, sí, sí. Esto está muy relacionado, Reinaldo, con los cambios etápicos del individuo dentro del desarrollo de su personalidad y dentro de nuestra cultura. Oígase bien, lo importante, yo fíjense que yo he resaltado mucho la palabra cultura, a pesar de que próximamente vamos a ver el tema de cultura, porque nuestra cultura nos fija una serie de pasos, normas y formas de cómo debemos asumir progresivamente el desarrollo progresivo de nuestra personalidad. ¿Qué espera esta cultura en la sociedad del individuo cuando sale de bachillerato? Que incursione, eso es lo que espera cultura. No estoy diciendo que eso sea así en la realidad propiamente dicho, pero la cultura espera, proyecta dentro de ese repertorio creado cultural y socialmente, y el que te va a garantizar eso son las agencias socializadoras, es que cuando ustedes terminen el bachillerato, incursionen en la universidad. Desde pequeños ya no vienen enseñando eso, ¿sí o no? Tienes que estudiar, pasar las diferentes etapas, y eso está muy relacionado inclusive con las mismas etapas del desarrollo biológico, etcétera, ¿no? Con la adolescencia, digamos, adulta, si podemos acuñar ese término. Profe, Y esos pasos transitivos forman parte de la adaptación. Exacto. Dígame. profe, al igual que ¿Sí? cuando un niño pasa de cuando es la escuela a lo que es la etapa del liceo, también cuenta. Así es. Totalmente, totalmente. Son ejemplos válidos y certeros acerca de los nuevos papeles que tiene que asumir dentro de espacios que va ofreciendo su entorno sociocultural, que a pesar que lo tenga codificado socioculturalmente, son igualitos procesos de adaptación progresiva, pero que se ajustan rápidamente. En todo caso, yo me imagino que en psicología o en desarrollo humano verán eso más desde el punto de vista individual, van a ver otra vez esta categoría de socialización, pero ya dentro de otro plano, ¿no? El crecimiento y desarrollo del individuo. Pero sí, los ejemplos que han citado son varios. Otra lámina, por favor. Profe, sale que queda minuto. Ajá, queda menos de un minuto, entonces si Ok, quieres cerramos esta y abrimos ok, la otra. Alban, entonces cerramos aquí. Ajá, vamos a esperar que cerremos y ya pase el enlace y yo se lo reenvío a ustedes, ¿ok? Entonces,